Muy buenas tardes. Mi nombre es Jason Arlelia González, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y el día de hoy vengo a hablarles sobre biomoléculas. Las principales biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Empezaremos hablando primero sobre los carbohidratos. Los carbohidratos son fuente primaria de energía química en los seres vivos. Están conformados por tres elementos: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Las características de los carbohidratos son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua. Y por último, almacenan energía. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en, primero, compuestos simples o monómeros. Segundo, combinados formando largas cadenas que también pueden llamarse polímeros. Tercero, lo más simples son los monosacáridos como la glucosa y la fructosa. La fructosa, como bien su nombre lo dice, se encuentran en las frutas. Cuarto, disacáridos, formados por dos moléculas de monosacáridos como la sacarosa y la lactosa. La sacarosa es el azúcar común, como por ejemplo la caña de azúcar, la remolacha, etc. Y la lactosa es el azúcar que se encuentra en la leche. Quinto, polisacáridos como el almidón, que son cadenas largas de monosacáridos. El almidón es la glucosa de los vegetales. En este también podemos encontrar el glucógeno, que es la reserva de los carbohidratos en los animales. Un ejemplo de polisacáridos son los cereales, los tubérculos, las carnes y el pescado. El almidón se encuentra en los cereales y en los diferentes vegetales como frutos secos, etc. Funciones de los carbohidratos. Los carbohidratos tienen diferentes funciones en nuestro organismo. Una de esas es la función energética, en el cual los carbohidratos son la principal fuente de energía para nuestro organismo. Segundo, función ahorradora. La glucosa es indispensable para mantener la integridad del tejido nervioso, siendo la única fuente de energía utilizable por el cerebro. Tercero, función plástica. Los carbohidratos forman parte de algunos tejidos, por ejemplo, las pentosas, que las pentosas son la ribosa, la xilosa. Estas forman parte de los ácidos nucleicos. Otras forman parte de las membranas de los capilares sanguíneos o del tejido nervioso y otras forman parte del tejido cognitivo. ¿Cuáles forman parte de las membranas capilares sanguíneas? La glucosa, la que es el azúcar que tenemos nosotros en la sangre. Cuarto, función de la fibra dietética. Estas funciones dependen de su solubilidad y otras propiedades fisioquímicas como viscosidad, capacidad de retención de agua, interacción con las sales biliares y capacidad de ser utilizadas por la flora intestinal normal. Nuestra segunda biomolécula son los lípidos. Los lípidos o grasas son un grupo heterogéneo de sustancias complejas que tienen en común el ser insolubles en agua y constituyen el principal nutriente energético. Las características de los lípidos son que son moléculas hidrófobas, que están compuestas por grasas, aceites, ceras, colesterol y otros esteroides. Los lípidos se componen de carbono e hidrógeno con una relativa falta de oxígeno. Clasificación de los lípidos. Se clasifican según su composición química en triglicéridos, colesterol y fosfolípidos.
Los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de las membranas celulares en combinación con las proteínas. Son necesarios para una correcta coagulación. Los triglicéridos. Las grasas son los principales lípidos almacenadores de energía, sobre todo en el tejido adiposo. Estos se clasifican en saturados e insaturados. Y están conformados por una unidad de glicerol, 2 ácidos grasos y una cadena de carbohidratos. Las grasas insaturadas son de origen vegetal, como el aceite de oliva o el grasol, y las grasas saturadas son de origen animal. El colesterol. Son moléculas de estructura complejas. El colesterol solo se encuentra en animales fundamentalmente en yema de huevo, vísceras y otros esteroles como el ergosterol, también en unas sustancias esencial del cerebro y las neuronas. Digestión, absorción y metabolismo de los lípidos. La digestión y absorción de los lípidos tiene lugar en el duodeno y yeyuno, donde las sales biliares dividen las gotas de grasa en pequeñas gotitas, fenómeno de emulsión se llama esto, y las enzimas pancreáticas rompen las moléculas para dar lugar a ácidos grasos, glicerol y colesterol, que son finalmente absorbidos. Funciones de los lípidos. También tienen diferentes funciones. Se destacan la función energética. Los triglicéridos o las grasas son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lípidas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora. Los esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Función biocatilizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan, aceleran las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Tercera biomolécula, las proteínas. Las proteínas o péptidos son complejas sustancias que se encuentran formando parte de los tejidos, tanto animales como vegetales. Fueron las primeras sustancias reconocidas como vitales para todos los organismos, de ahí que su nombre provenga de la palabra griega proto, que significa de primera importancia. Las características de las proteínas son: debemos obtenerlas del exterior a través de los alimentos, por lo que la cantidad y calidad de las mismas dependen de nuestra alimentación. Son los componentes estructurales de las células y la mayoría se encuentran en músculo y vísceras, otras se encuentran en los tejidos. Las proteínas contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero además contienen nitrógeno y en ocasiones algunos elementos como hierro, cobalto o fósforo. La estructura básica de las proteínas es el aminoácido. Clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican en 20 aminoácidos. Los 20 aminoácidos se clasifican en función de su capacidad para ser sintetizados, fabricados por el organismo. Se definen aminoácidos esenciales, aquellos que pueden ser sintetizados. Otros aminoácidos pueden ser sintetizados por el organismo, denominándose aminoácidos no esenciales. Aquí podemos observar una tablita con relación a las características de las proteínas y a los 20 aminoácidos. Los esenciales son la leucina, isoleucina, valina, triptófano, fenilalanina, metionina, triiodina, lisina, histidina. Condicionalmente esenciales: la prolina, la serina,
la arginina, la tiroxina, cisteína, taurina, glicina y glutamina. Y las no esenciales, los aminoácidos no esenciales, son la alanina, glutamato y aspartano. Esta sería la clasificación de las proteínas, que se clasifican en los 20 aminoácidos explicados en la tabla que se encuentra ahí. Las funciones de las proteínas. Las proteínas también cumplen unas funciones esenciales en nuestro organismo. Primero, función energética. Como nutriente energético proveen, al igual que los carbohidratos, 4 kilogramos de calorías por gramo de proteína. Segundo, función plástica. Es el principal papel de las proteínas, ya que se destinan a la formación de otros tejidos y a la realización de funciones muy específicas. El 80% del peso seco, sin incluir el agua, de las células está constituido por proteínas. Regulación genética. Las características hereditarias están contenidas en las proteínas del núcleo de las células. La función reguladora. Los enzimas, sustancias encargadas de degradar o formar otros productos, las hormonas, fluidos y secreciones corporales contienen proteínas, actúan como reguladores en el transporte de algunas vitaminas, minerales y grasas. Y por último, los ácidos nucleicos, que son la cuarta biomolécula. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Las características de los ácidos nucleicos. Primero, son moléculas complejas formadas por un grupo de fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Segundo, son los bloques estructurales de los ácidos desoxirribonucleico, ADN y ribonucleico, ARN. Los ácidos nucleicos están constituidos por 5 tipos de moléculas denominadas nucleótidos. Estos son la adenina, la citosina, la guanina, el uracilo y la timina. Clasificación de los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, el cual es el responsable de contener toda la información genética de un individuo o un ser vivo. Segundo es el ácido ribonucleico, ARN. Se puede definir como la molécula formada por una cadena simple de ribonucleótidos, cada uno de ellos formado por ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas que son la adenina, guanina, citosina y uracilo. Y por último, las funciones de los ácidos nucleicos. La función que tiene el ácido o el ADN es almacenar información genética almacenada y facilitar su transformación de una generación a otra. El ácido ribonucleico, que es el ARN, es la función que tiene es llevar la información genética codificada desde el núcleo hasta los ribosomas. El ARN es el encargado de sintetizar las proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Y por último podemos encontrar la bibliografía con la que sacamos los temas para la siguiente presentación. Gracias por su atención, muy buena tarde.